Buenos días, doctor Albornoz. Somos el grupo número 2, el cual está conformado por Carolina Mero, Dayana Basantes, Martín Yepes y Katia Guerrero. Esta mañana nos hemos reunido para conversar sobre los temas que más nos han impactado y sobre todo de las enseñanzas que nos llevamos en este primer semestre en cuanto a lo que vimos con usted en filosofía. Vamos a empezar hablando un poquito de lo más básico, que fue lo que es la filosofía griega. En Grecia se produjo un movimiento filosófico muy importante, el cual ha calado hasta la actualidad. Entonces vamos a hablar un poquito primero sobre las características de esta filosofía. La filosofía griega principalmente trata de responder a las preguntas fundamentales sobre la realidad y la condición humana, al igual que trata de abandonar a todo lo que viene a ver con la religión, o trata de abandonar al mito para centrarse más en la búsqueda y en la realización de las condiciones humanas. Principalmente en este punto podremos decir que surgen los denominados presocráticos, es decir, todos los filósofos que son considerados antes de la época de Sócrates. Estos presocráticos son considerados de esta manera porque antes se les conocía como filósofos de la naturaleza, porque efectivamente trataban de buscar la realidad a partir de la naturaleza. Justo, entonces como ellos se concentraban en el arge, que es el principio fundamental del universo, y trataban de explicar cómo funciona el cosmos, que es el universo, que tiene un orden racional por el cual tú solo lo puedes interpretar por medio de la lógica y la razón, nacen los filósofos naturales. Uno de los principales filósofos naturales, y que se le considera el primer filósofo, es Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, el arge era el agua, porque el agua está presente en todo, incluyéndonos nosotros. También está Anaxímandro, que es discípulo de Tales de Mileto. Para él, el arge es el apeirón, porque el apeirón es algo indefinido, algo indeterminado, ilimitado. Entonces, él decía que todo nace del apeirón y debe volver al apeirón como un ciclo. Y también está Anaxímenes, que plantea el aire. Y también creo que está Heráclito, que él plantea el fuego. Todos los pensadores presocráticos dieron muchas aportaciones importantes a la filosofía, pero siempre hubo uno que marcó un antes y un después en toda esta historia de la filosofía. ¿Quién fue ese personaje y de qué se trata o qué aportó con su filosofía o cuál fue su manera de enseñar? Claro, creo que sí hemos conversado bastante en varias clases sobre Sócrates, que fue como el filósofo principal y quien dio pautas para que nosotros, para los demás filósofos. Este era un filósofo que en varias de las características él preguntaba a las personas con su ironía socrática, preguntaba a los sabios sobre varios temas, preguntaba y él extraía la información de esa manera. Él asumía no saber nada y extraía la información de esa forma para poder llegar a la verdad. Y de ahí nace su famosa frase que solo sé que nada sé. Porque justamente él implementaba este método de conocimiento mediante el diálogo y él lo denomina la mayéutica. Y un dato curioso es que la mayéutica, y creo que nos dijo el profe, es porque su madre era partera. Entonces la mayéutica consistía en dar a luz las ideas, en donde él no te daba la respuesta como tal, sino fingía ignorancia y te preguntaba para que tú mismo te des la respuesta que buscabas. Exacto. A mí también me gustaría tocar un punto clave que es de un filósofo muy importante, que es Platón, que es el encargado de fundar la academia y sobre todo por lo que se le reconoce hasta ahora es por dividir al mundo en dos cosas diferentes, el mundo de las ideas y el mundo tangible. Esta teoría es muy reconocida hasta la actualidad porque fue muy innovadora para la época y siempre se le recordará por eso. Sí, y saben que también en un principio que la sociedad era muy justa, por eso hablo mucho de la justicia, era muy justa, pero en realidad después de la muerte de Sócrates él se dio cuenta de que no estaba viviendo en una sociedad tan justa, porque habían matado al hombre más sabio del mundo, decía él, ¿no es cierto? Entonces él tuvo que defender las ideas de Sócrates contra muchos de los filósofos que después vinieron, ¿no es cierto? Entonces, Platón planteó el mundo de las ideas, que ese fue su principal base filosófica, ¿no es cierto? Y habló de una historia, de un mito que él creó. ¿Cómo se llama? El mito de la caverna. Justamente el mito de la caverna era la forma de que Platón trataba de explicar a la gente cómo funcionaba el mundo de las ideas. Y este mito de la caverna consiste en que habían personas atadas y encarceladas mirando hacia la pared.
y atrás de ellos veían sombras, porque también había un fuego que proyectaba esas sombras. Entonces ellos solo podían observar, analizar e interpretar el mundo por lo que pasaba en las sombras. Pero dice que justo un encadenado se logra liberar y sale de la caverna. Y el primer impacto que tuvo fue el sol, y por ende lo dejó ciego porque él estaba acostumbrado a un mundo de oscuridad. Y él dice que va, sale de la caverna, experimenta, mira todo lo que hay, no lo que le mostraron, sino lo que realmente existe, lo que es. Y después regresa con todo ese conocimiento a contárselo a los otros encarcelados. Y los encarcelados dicen que no, que está loco, que eso no es verdad, que ellos solo creen en lo que están viendo en este momento. Entonces creo que es muy importante porque mediante ese mito Platón logra también explicar cuál es la responsabilidad y el compromiso del filósofo, porque el filósofo se logra liberar de la ignorancia y tiene que ir a trasladar ese conocimiento, aunque al principio le llamen loco, pero creo que eso es muy bueno. Y ahí también venía el tema de por qué Platón consideraba que el filósofo rey debe gobernar. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Claro, él siempre trataba que la educación es la base del conocimiento. Entonces, tu ejemplo tiene mucho que ver con esto del mundo de las ideas que Platón expone al momento en el que indica que no solamente se trata de los sentidos, sino de razonar para entender la verdad. Exactamente, o sea, es el dualismo. Cuando propone que la mente y los sentidos son cosas separadas, ¿no es cierto? Y que los sentidos no son confiables, por eso es que hay que confiar en la razón. Aristóteles fue un filósofo que contribuyó bastante en el conocimiento. Sin embargo, a mí una de las cosas que más me gustaron fue cómo generó la crítica hacia su maestro Platón, que a pesar del respeto, él indicaba que para él era más importante lo racional. Entonces, él le critica su teoría de las ideas e indica y se basa más por la experiencia, dándole importancia a la experiencia como base del conocimiento. Entonces siento que esto fue una de las cosas que él más aportó en realidad, o también su idea de las categorías, de separar las categorías y las especies. Eso fue lo que más me gustó de a mí de Platón. Bueno, como aprendimos en clases, tanto para Maquiavelo como para Hobbes, ambos coincidían en que el ser humano puede ser por naturaleza egoísta y actuar por interés propio. Por eso era necesario un gobierno fuerte. Pero sus ideas son distintas. Maquiavelo pensaba que el gobernante debía ser astuto, incluso mentir si era necesario, porque lo importante es conservar el poder y proteger el Estado. En cambio, Hobbes creía que sin una autoridad absoluta habría una guerra de todos contra todos. Así que el pueblo debía entregar parte de su libertad a un soberano que garantice el orden. Para Maquiavelo, el fin justifica los medios. Para Hobbes, sin obediencia no hay paz. Una de las diferencias que podemos encontrar entre Hobbes y Maquiavelo es precisamente esto. Maquiavelo era una persona que decía que la gente tiene que obedecer y no importa si es que es un tirano o un gobierno despótico. Es mejor que haya un gobierno así a que no haya algo así. Pero, en cambio, Hobbes mantuvo esta tesis de que haya un contrato social. Y el contrato social era un convenio entre el gobierno y el pueblo. El gobierno velaba por el bienestar del pueblo, mientras que el pueblo tenía la obligación también de cumplir con su parte, cumplir las leyes del Estado. Entonces, de esta manera se iba a lograr una armonía, un equilibrio. Entonces, eso es también bien importante. Sí, también otra diferencia que podemos encontrar muy clara entre Maquiavelo y Hobbes es que Maquiavelo consideraba que los humanos tienen el potencial para la virtud como para la corrupción, algo muy opuesto a Hobbes, ya que él consideraba que todos los humanos somos competitivos y egoístas por naturaleza. Ajá, eso es importante. Y también es, no digamos importante, pero sí vale recalcar que Maquiavelo fue considerado el padre de la política moderna, ¿no es cierto? Entonces, por todo el pensamiento que él tuvo y al mismo tiempo por todo ese pensamiento, ahora tenemos la frase o la palabra que nosotros utilizamos refiriéndonos a la maldad de que una persona es maquiavélica cuando es mala. Entonces, porque él era muy, muy rígido en ese sentido.
Más adelante, la Iglesia Católica, como ya lo había sido antes, tuvo mucha influencia económica, política, no se diga en la educación, la cual utilizaba todas estas creencias religiosas para poder mantener a muchos bajo el dominio del sistema que estaban viviendo. Ahora, se dio una circunstancia muy particular en donde comenzaron a cobrar las indulgencias, que era prácticamente comprar el perdón de los pecados. Entonces aparecieron muchas personas que no estuvieron de acuerdo, incluidos sacerdotes de la misma Iglesia Católica que no estuvieron de acuerdo con eso. Este periodo se llamó la Reforma. ¿De qué se trata? Sí, eran los protestantes. Al no parecerles esta idea que las indulgencias del Papa, ellos comienzan a generar protestas porque no les gusta esta manera de la forma en la que está haciendo ahora la Iglesia Católica, por lo que el representante principal es Martín Lutero, quien ayudó y contribuyó a que se gestione esta reforma y poder continuar con estas protestas para así generar o intentar generar un cambio en estas ideas por parte del Papa o de la Iglesia. Ajá. Y también nace ahí la contrarreforma porque los católicos no se quedaron de brazos cruzados. Entonces, la contrarreforma nace como una respuesta ante la reforma de Lutero. Pero lo que decidieron hacer, aparte de la contrarreforma, es cambiar dentro de la iglesia estos errores que estaban señalando porque también estaban perdiendo creyentes. Entonces, uno de lo que deciden controlar es el tema de las indulgencias, pero también implementan la Inquisición, que es perseguir a los protestantes para dejar de que estas ideas se divulguen y que dejen de creer en la iglesia. Bueno, Baruch Spinoza era monista. Él indicaba que la sustancia era Dios y que el universo estaba determinado por leyes. Una de sus grandes contribuciones fue el Conatus, en el que intentaba explicar la naturaleza del ser humano y adicional la ética. También él contribuyó mucho en la Ilustración y además también contribuyó en lo que sería la filosofía moderna en general. Creo que fue uno de los grandes filósofos que también aportó mucho conocimiento. Locke era un filósofo inglés quien desarrolló principalmente las ideas del empirismo y del liberalismo. En el empirismo, él desarrolla el conocimiento de la tabula rasa, es decir, que nacemos sin ideas innatas y todo lo que nosotros adquirimos de este conocimiento es a través de las sensaciones y experiencias. En el liberalismo consideraba que todas las personas nacen libres y el gobierno se rige bajo un contrato social. Dentro de este contrato social se dice que si es que el gobierno llega a fallar, las personas tienen todo el derecho de reivindicarse o rebelarse en contra de este gobierno. Todas estas ideas que él desarrolla sirvieron para la Ilustración. Otro tema muy interesante que aprendimos en clases es sobre Spinoza y Locke, dos filósofos que representan dos mundos distintos. Spinoza cree en un Dios que está incluido en la naturaleza, no cree en el libre albedrío, para él todo está determinado. Defiende una libertad basada en la razón, no en la elección. En cambio, Locke cree en un Dios separado del mundo y piensa que el ser humano nace con una tabula rasa, es decir, que se va llenando conforme la experiencia. Para él, la libertad es elegir y tener derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad. Uno cree en la libertad racional, el otro en la libertad natural. Immanuel Kant es un filósofo muy destacado de la Ilustración, nacido en 1724. Por medio de su filosofía intenta que los seres humanos aprendamos a pensar por nosotros mismos y a no dejarnos llevar por dogmas. A esto le llama la mayoría de edad del pensamiento. También nos enseña sobre el imperativo categórico, que es actuar por deber y no por querer. Los tres postulados de su filosofía se basan en la inmortalidad, la libertad y la existencia de Dios. La idea de George Hegel se centra en buscar la realidad a través de la percepción y la dinámica del espíritu. Todo esto desarrollado a partir de su dialéctica. Recordemos que la dialéctica de Hegel se divide en tres partes importantes: la tesis, la síntesis y la antítesis. Primeramente, la tesis es una idea o concepto central. La antítesis es la contradicción a esta idea. Y por último, la síntesis,
que vendría a ser como la unión de la tesis y de la síntesis para crear una idea superior o una mezcla de estas dos. Queremos agradecer al doctor César Albornoz por todo el conocimiento que pudo impartirnos durante este primer semestre en la carrera de Sociología. Sabemos que ha sido una época de reflexión, una época de concientización, sobre todo en el ámbito político. Pensamos estar mejor preparados para poder tomar mejores decisiones y que en nuestro ejercicio como ciudadanos seamos pues más conscientes y pues aportemos de una manera eficaz a la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias.